quiero voy a leer en 1 Corintios 12, del 1 al 3. Pueden ponerse de pie para escuchar la palabra. La palabra del Señor dice así: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais, llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos, querido hermano. Oh Dios y Padre Celestial, le doy gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa de oración, Señor, junto a nuestros hermanos, en comunión contigo, Señor, con el propósito, Señor, de alimentarnos de tu palabra, de poder cada día escudriñar más tu palabra, Señor, para aprender más de ella, para poder explicarla también y predicársela al que no la conoce, para que así, Señor, tú pongas en nuestro entendimiento para poder hacer todo lo que tú nos pides en cuanto a ser hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Padre amado, también que perdone nuestra falta, que perdone nuestros pecados, Señor, porque no somos dignos de estar acá, Señor, pero tú con tu misericordia y tu grande amor, por eso que estamos acá rindiendo este culto, con gozo en nuestros corazones, Señor, y esperando que tu palabra sea penetrada en nuestras mentes y nuestros corazones, para que sí, Señor, podamos ser día a día, ser edificados. Padre Santo, que es en medio nuestro, en este culto, Señor, que es de principio a fin, que es para honrar su santo nombre, y que sea usted quien ponga las palabras en mi boca. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Asiento, hermano. El mensaje de esta tarde tiene el título Los dones espirituales del cristiano. Hay muchos dones, muchas clases de dones. Dones, el que canta bonito, el que toca un instrumento. Hay diferentes dones, pero los espirituales son elegidos por Dios. No hay otra cosa que lo que creemos en el Señor, porque somos hijos de Dios. El Señor nos regala esos dones espirituales. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, reine en nosotros los dones espirituales que Él nos da. ¿Y para qué? Para servirle al Señor, para estar congregados como estamos ahora, para escudriñar su palabra, para aprender más de ella y para enseñarla y para obedecerla. Cuando muchas veces tomamos la Biblia y leímos un versículo y a veces no lo entendimos, tenemos que primeramente orar al Señor. Y el Señor le va a abrir el entendimiento y va a poder comprender lo que lee. Porque la gracia del Señor siempre está amparando a cada uno de sus hijos. Tengo una pequeña introducción
del himno 122 del himnario, que dice: el Espíritu Santo, imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, vivifique tu influencia, nuestra débil fe y amor. Da a la mente luz divina y a las almas santo ardor. Nuestro pecho a Dios inclina en sincera adoración. Que del Dios bendito tenga nuestro culto aceptación. Haz que a nosotros venga el raudal bendición. Que el Señor bendiga este himno, que es aunque lo habla el Espíritu Santo. Efesios 12, 1 dice: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos. Querido hermano, cuando nosotros no conocíamos al Señor, o el Señor no entregamos nuestro corazón a nuestro Dios para estar en sus caminos, éramos cualquiera de esos gentiles, común y corriente. Pero en el momento que el Señor nos llama, en el momento que el Señor nos escogió como sus hijos, nosotros tenemos que tener esos dones que Él da. Él nos regala esos dones espirituales, diferentes a los dones que puede tener cualquier persona que no es creyente. Porque también hay dones que, como dije recién, que pueden ser dones de tocar un instrumento, de cantar bonito, de hacer varias cosas. Pero si no tiene el Espíritu Santo en él, no es un don para el Señor. Entonces, por eso aquí nos dice, ¿sabes? Que cuando eres gentiles, como eres llevado a los ídolos, a los ídolos mudos. Todo esto a lo mejor éramos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Adorábamos a ídolos. Y todavía hay mucha gente que no cree en Dios y adora a los ídolos mudos, que nunca le van a hablar, que nunca lo van a hacer un ídolo que los salve, porque no tienen poder los ídolos. Solamente Dios. Y cuando el Señor abre nuestro corazón y toca nuestro corazón y entra y le permitimos que entre en nosotros, de ahí adelante cambia nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos instruidos por la palabra del Señor. El versículo número 3 dice: por tanto, cosa hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar anatema a un Dios vivo que tiene poder, que es nuestro Padre Celestial. Y todo el que se dirige al Señor, como cada uno de nosotros, de sus hijos que hemos creído en el Señor, en un Dios vivo, siempre el Señor pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para podernos dirigir a nuestro Dios. Y nuestro Dios lo escuchará, nuestras peticiones, nuestras oraciones.
El 4 dice, pero el arrepentimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. El Espíritu Santo que nuestro Señor nos da es uno solo. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es trino. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si no estamos con el Espíritu de Dios, no podemos estar en un solo cuerpo. Si hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Si hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es, el que obra todas las cosas en todo. El 7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Nuestro Señor se manifiesta en el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para manifestarnos en espíritu para provecho de nuestra vida espiritual. Entonces dice, porque la verdad está dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Quiero referirme un poquito a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que lo vamos a ver un poco más adelante. La iglesia es un cuerpo de Cristo. Dios es el que gobierna su iglesia, pero también tenemos cada cual que componemos este cuerpo que es la iglesia, cada miembro cumple una misión, cumple una parte. Estas cosas son mi espíritu, dice, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen mucho, son un cuerpo, así también Cristo. Nuestra iglesia se compone de muchos miembros. Y si un cuerpo no puede ser una sola cosa, como dice más abajo, el cuerpo no puede ser sin ningún miembro. Todos los miembros que estamos en nuestra iglesia cumplen una misión y todos son necesarios, porque el ojo no puede decir a la oreja no la necesito, o el pie al brazo tampoco le puede decir no lo necesito, pero todos los miembros son necesarios. Muchas veces habemos miembros en la iglesia que, claro, están más desarrollados que otros, pero nadie es despreciado por el Señor, porque todos cumplen una misión. Todos están sujetos a lo que el Señor pueda elegirlo para que trabaje en su obra. Entonces, si nosotros no trabajamos como un cuerpo, no sirve de nada. Que seamos muchos miembros si no trabajamos unidos en un solo cuerpo. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro sino muchos. Si dijere el pie porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Cristo. El Señor da dones espirituales a cada uno de sus hijos a través del Espíritu Santo. Y la Iglesia, todos los integrantes de la Iglesia, el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Y el Señor decide cuándo lo necesita y a dónde lo necesita. Como miembro de su iglesia, de su pueblo, que Él algún día va a llegar a pedirnos cuenta. ¿Qué es lo que hemos hecho en el tiempo que Él nos ha dado para estar en sus caminos, para estar en su obra? Todos sabemos, queridos hermanos, que la obra nos salva, pero la obra que nuestro Señor puso en las iglesias aquí en la tierra era para preparar nuestro camino a la vida eterna. Porque sin eso, ¿cómo podemos alimentarnos de la palabra de Dios si no estamos siempre sujetos a su palabra y alimentándolo el día a día con su palabra, lo que nos dice, y poder estar preparados para cuando el Señor nos elija o lo diga por intermedio de nuestro pastor o de cualquier anciano o de cualquier hermano quiere hacer esto por la obra del Señor. Entonces nosotros no tenemos que negarnos, hermanos, porque el Señor está queriendo algo de nosotros. Y para eso el Señor a todos le ha dado los dones espirituales. Si un hermano viene constantemente o de repente a la iglesia y se sienta en las bancas y se va y después vuelve, a veces no vuelve, se pierde de la asistencia del templo de la iglesia. Entonces, ese hermano no está yendo a la salvación, no está yendo no está aceptando los dones espirituales que el Señor le da. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. El Señor reparte sus dones espirituales a través del Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo en mí y en usted, ¿cómo podemos servir al Señor? El Espíritu dice, antes mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. También, hermanos, a veces viene la flaqueza, el desánimo del cristiano. Y nos alejamos, tenemos poco interés en estar congregando. Entonces, viene la flaqueza espiritual. Y eso, queridos hermanos, no debemos de aceptarlo entre nosotros mismos, porque nuestro Dios nos es un regalo grande, un regalo que no merecíamos, a través del Espíritu Santo, escogernos como sus hijos, para su obra aquí en la tierra. Y dice el 23, aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y a los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Aquí en la congregación tenemos hermanos que desarrollan distintas actividades. Y algunos de repente se sienten flacos, se sienten con poca fe, o si se les pide un
hacer algo por la obra del Señor. No, yo no lo puedo porque no lo sé. Me falta todavía. Yo también fui uno de esos que muchas veces dije, me falta, el Señor dirá cuando yo pueda avanzar en su camino y en su obra. Pero el Señor, orando a Él pone las bendiciones espirituales en el camino de cada uno de sus hijos. Porque nosotros son honestos más, no tienen necesidad, más Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Siempre el Señor bendice al más flaco, porque el creyente que está firme en la fe, el Señor se preocupa del que está más desvalido, para llevarlo a sus pies. Es como cuando el pastor se le pierde de todo su ganado, sus ovejas, se le pierde una, deja las otras ahí y va a buscar la una. ¿Por qué? Porque las otras ya están firmes en la fe. Pero el que se ha ido, hay que rescatarlo para que vuelva a su redil. Por eso es que aquí también nos enseña que a veces estamos en debilidad, en flaqueza espiritual, pero tenemos que volver a los pies del Señor, porque si lo alejamos de nuestro Dios, no tendremos bendiciones, hermano, porque estamos desobedeciendo. 26 dice, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros aún se gozan. Cuando hay un miembro de la iglesia que está enfermo, que está dolido, que está necesitado, todos como hermanos en Cristo lo resentimos. Pero la misión es orar por esa persona, por ese hermano, visitarlo y también ayudar en la manera que nuestro corazón dicte. Porque el amor de Dios ha sido grande con nosotros y ese amor grande tenemos que manifestarlo hacia nuestros hermanos, hacia nuestra congregación. Nuestra congregación tenemos que amarnos uno a otro como cuerpo de Cristo. Cuando un hermano está contento, nosotros también estamos contentos. Unos días atrás tuvimos el Congreso de Caballeros y toda la iglesia, a pesar que hubo mucho trabajo, hermano, estuvieron ahí y saben, pero cada hermano aportó su granito de arena para que ese congreso fuera un éxito. Y el Señor puso su mano y fue un éxito, porque el Señor es grande. Yo de primero también estaba temeroso, tanta gente y ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestro pastor me decía, hermano, hay que confiar en el Señor, ¿no? Entonces, no tenemos que ser flacos en la fe. Siempre apuntar que tenemos al Señor primero, y Él es el que nos abre los caminos para lograr los objetivos de todo lo que hagamos conforme a su voluntad y en su iglesia. Entonces, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores y luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de eventos. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, pero procurar los mejores dones, más aún yo,
muestra un camino no más excelente. La iglesia, sabemos que el cuerpo de Cristo se compone por pastor, ancianos, diáconos y miembros. Esa es la congregación. Y nosotros, es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que estar sin descuidar los dones espirituales a través del Espíritu Santo que el Señor puso en cada uno de ustedes y en mí. A lo mejor muchos pensamos a veces, y nos cuesta, es difícil los caminos del Señor y es difícil su palabra lo que nos pide. Pero el Señor pone en el corazón de cada uno el deseo de hacerlo. Y eso es lo más importante, querido hermano. A veces hay hermanos que a lo mejor no hablamos muy bonito, pero lo hacemos con el corazón. Y eso es lo importante para nuestro Dios. El versículo de 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues, que anheléis espirituales dones, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Nosotros tenemos que mostrar nuestra excelencia ante el Señor. El Señor, para lograr esa excelencia, tenemos que pedirle al Señor, orar: capacítame, Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia, edifícame para servirte cada día mejor. Entonces, así se edifica la iglesia. Si todos aportamos un granito de arena para la obra del Señor, la iglesia va a crecer. La iglesia va a estar fortalecida. Pero si un miembro, o dos miembros, o tres miembros andan con poco ánimo y su congregación a veces se ausentan de la iglesia de estar congregados, entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente uno se va enfriando y viene el desánimo. Y eso no tenemos que permitir, hermano. Aunque sea difícil a veces o nos cueste, pero tenemos que sacrificarnos, porque el Señor se sacrificó en la cruz, dio su sangre para salvar nuestros pecados. ¿Y quién somos nosotros? No tenemos mérito para lo que el Señor nos ha entregado. ¿Y por qué no podemos servirle con darle el tiempo que Él necesita, darle la disposición para servirle en lo que Él le encomiende? Y para eso Él tiene un cuerpo, que es la iglesia, que es el centro donde debe estar su palabra siempre y fortaleciéndolos unos con otros. Queridos hermanos, no permitamos en nuestra vida cristiana que los dones espirituales que el Señor nos ha entregado los desperdiciemos o los dejemos sin acción. Seamos hijos de Dios con acción en su obra, en su camino. Y que el Espíritu Santo reine en nosotros el día a día, no tan solo acá en el templo, sino que en nuestra casa, no dejando de estar conectados a su palabra.
Y nuestro Dios nos va a dar los talentos, nos va a dar los dones, va a poner, ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para entender su palabra. Conclusión: el Espíritu Santo tiene sentimientos y nos ama. Por tanto, debemos amarle y tratar de agradarle. Él tiene mente y constantemente piensa y planea para nosotros. Debemos aprender de él y hacer nuestros planes para nuestra vida. Él tiene una voluntad y poderosamente lleva a cabo sus planes de amor. No quiero jamás traspasar su voluntad, sino que dejare que Él domine completamente mi vida, y es lo que cada cristiano debe pensar y decir. Todos los cristianos debemos entender nuestra propia relación con el Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Juan 14, 6, 16, 7. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Debemos desear alcanzar esta plenitud porque Dios nos ordena. Sed lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Queridos hermanos, y explotemos nuestros dones espirituales que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y dónde? En nuestra iglesia. Sirvámosle al Señor como Él se merece, como corresponde a un cristiano. Si no estamos dispuestos a servirle al Señor, si estamos negativos a servirle, estamos desperdiciando los dones espirituales que el Señor nos ha dado para que los desarrollemos en su obra y para que su obra crezca, para que su iglesia crezca, y cuando el Señor venga a buscarnos, estemos preparados. No vaya a ser cosa que cuando el Señor venga busquemos a un hermano y no lo encontremos y nosotros los quedamos acá y los demás hermanos se han ido al cielo. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.